Vamos a hablar sobre la fuerza os, expiando la falta de los demás. Amén. Cuando uno expía las faltas de los demás, es porque Jesucristo nos ha expiado de nuestras faltas, nos ha perdonado de nuestras faltas. Amén. Entonces, hoy aprenderemos cómo Dios nos da esa fuerza os a través de la sangre de Jesucristo. Y también aprenderemos cómo Dios espera que ese poder, una vez entregado a nosotros, empiece a operar para expiar el pecado de los demás. Amén. Aprenderemos este tipo de situación. Entonces, quiero empezar con una pregunta general. ¿Cuántas veces siente usted que ha sido ofendido por una persona? ¿Solo yo? ¿Cuántas veces creemos que hemos sido ofendidos por una persona? Amén. Pues ese es el error más grande que Satanás nos ha metido. Nadie puede ofenderme. Nadie puede ofenderme. Ninguna persona puede ofenderme. Ahora bien, en otras palabras, la gente no ofende. La gente estimula. Y conforme al estímulo, nosotros reaccionamos. Ejemplo, ¿por qué un mismo estímulo ofende a unas personas y ese mismo estímulo no ofende a otras personas? Ejemplo, si usted da la mano y es rechazado cuando se le otorga la mano, unos se enojan y otros no se enojan. Entonces, ellos o las personas solo dan estímulo, pero no nos ofenden. Quien se ofende somos nosotros, según la naturaleza que hay en mí. Muchas personas pueden criticarlo, pueden señalarle, pueden juzgarlo. Unas personas dirán, ya va a ver, ¿y a quién se ha creído? ¿Con quién cree que se ha metido? Y otras personas simplemente le dan vuelta a la página. ¿Por qué? Porque las personas no nos ofenden. Quienes nos ofendemos somos nosotros. Las personas ajenas o cercanas a nosotros solo nos dan estímulo. Y sobre el estímulo que nos dan, nosotros reaccionamos. ¿Vamos entendiendo? Entonces, el problema no es el estímulo. El problema somos nosotros. Y Dios nos quiere enseñar que en vez de ofendernos, debemos tomar ese estímulo, echarlo a nuestras espaldas como que si nada ha pasado. Cada vez que Dios nos invita a que seamos estimulados por otra persona, lo que Dios está haciendo es formando algo en nosotros y ver qué capacidad de recepción a su palabra podemos poner en práctica. Cada vez que usted se ofende, que usted se moleste porque le miraron mal, le hablaron mal, le juzgan mal, le quitaron algo, se ensancharon contra usted, Dios lo está permitiendo con el único propósito de poder crear y generar en usted la naturaleza de Jesús. Jesús nunca se ofendió, Jesús nunca se enojó, Jesús nunca se le reclamó. ¿Por qué? Porque eran estímulos del hombre, pero Jesús jamás se enojó. en el buen sentido. Hay un enojo del Señor cuando entró al templo
y empezó a decirles mercaderes. Pero ese es otro tipo de enojo. Es una ira santa. No es un enojo carnal, como hoy nosotros nos pasa. Usted muchas veces no tiene una ira santa, sino una ira carnal, un enojo carnal. ¿Por qué? Porque quiere sobreponer su orgullo ante tanta cosa. Mi nombre no lo vas a manchar. ¿Quién te crees tú? Lo que tengo me ha costado, porque tú vienes hoy a hacerme esto. Un enojo carnal y no un enojo santo, como el que tuvo Jesús cuando entró al templo. ¿Vamos bien hasta ahí? Hasta que aprendamos a seguir al Cordero de Dios por donde quiera que vaya, entonces aprenderemos nosotros a no ofendernos. ¿Cuántos se ofendieron en esta mañana? Tal vez porque su esposa no salía temprano, su hijo no salía temprano. Y entonces, en lugar de decir gracias a Dios, estábamos, apúrate, pero el apurate con enojo, el apurate con ira, producto de que somos ofendidos a través de un estímulo. Qué tremendo, ¿no? Por lo tanto, aprendamos a manejar este tipo de estímulos. Vamos a la palabra en el libro del Salmo 84:1. Salmo 84:1 dice, Salmo 84:1 dice: al músico principal sobre Gitit. En la versión que ustedes miran ahí, es una versión diferente a la que vamos a leer. ¿Por qué quiero mencionarles estos? Porque dice, cuando dice al músico principal sobre Gitit, la palabra músico principal, esto es un primer párrafo en el hebreo. Pero cuando tradujeron la versión la cual estamos leyendo, omitieron eso. Pero en el hebreo sí existe. Lo que no existe en la Biblia son los títulos. En el hebreo, los títulos que en la traducción normal que nosotros leemos, en la Biblia aparecen los títulos para enfocarnos sobre el tema que se va a hablar. ¿Estamos bien? Entonces dice, al músico principal sobre Gitit. Al músico principal significa a los vencedores, a los que supieron vencer, a los valientes, al brillo de gloria que hay en ellos por el esfuerzo que hicieron en una batalla y pudieron ser vencedores. Y dice, al músico principal, a los valientes, a los vencedores, sobre Gitit. Si quiere, deme pantalla para ponerles acá mi versión, por favor. Salmo 84:1. Después me acompaña con la pantalla ya. Salmo 84:1. Para que vayamos entendiendo. Hoy, como hoy hay Santa Cena del Señor, pues vamos a salir un poquito tarde. Vamos a ver, dice, al músico principal sobre Gitit. La palabra Gitit es un femenino que significa arpa. Es un arpa. ¿Por qué puse? Porque quiero enseñar este principio. Es un arpa. Es un tipo de arpa. Hay muchísimas arpas, pero Gitit es un tipo de arpa. Y Gitit en su palabra original me lleva a un lugar que se llama Gat. Cuando David era perseguido por el rey Saúl, él se fue a esconder a la ciudad de Gat. Y en Gat encontró un arpa. ¿Para qué? Para poder cantar en medio de esa persecución. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando David salió porque lo perseguían, fue a esa ciudad de Gat.
y ahí encontró esa arpa. Si David no hubiese estado en esa situación de persecución, jamás hubiese encontrado un arpa para cantar. No la hubiese encontrado. Entonces debemos saber que cuando estamos en situaciones de persecución, en situaciones de tribulación y aflicción, Dios nos lleva a lugares difíciles, porque ahí Dios escondió las arpas para sacar un canto nuevo a Dios en medio del proceso, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. David la utilizó para alabar a Dios, para exaltar a Dios. En medio de un problema hay que levantar su nombre, exaltar su nombre, darle gloria a Dios. Eso es un canto, ese es un arpa. Nosotros pasamos por momentos difíciles, oscuros, porque ahí Dios escondió el arpa. Si usted está pasando una situación difícil, si está pasando una situación incómoda, allí hay un arpa que Dios escondió para que usted levante un canto. Dice, la voz de los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Quiénes son los 144,000? La esposa del Cordero, los que vencieron. Y dice, la voz de los 144,000 son como voz de arpistas que tocan sus arpas. Son como voz de arpistas, lo que me da a entender que habla plural. Entonces me da a entender que no solo hay una arpa, ni hay un solo canto, sino que hay varios cantos. Eso me da a entender que para tener varios cantos necesito pasar por procesos. Porque en cada proceso Dios me va a dar un arpa para poder cantar. En medio de un proceso Dios me va a dar otra arpa para poder levantar su nombre y para poderle darle gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento. Pero la voz de un arpista no es renegar, no es quejarse, no es señalar, no es juzgar, no es responsabilizar a la persona que creo que me ha ofendido. No, la voz que Dios quiere que encontremos el arpa en medio de un proceso es para decirle: santo es tu nombre, gracias Señor, gracias por este proceso, gracias por esta dificultad, porque aquí tú me querías traer para levantar una voz y ser esa voz de arpistas que son los 144,000. Aplauda pues. O sea, anímese, póngale ganas. Y una de las cosas que el Señor me reveló en este tiempo: despierta a la iglesia, despierta en el ámbito profético. Despiértala en ese ámbito. Está aturdida, está así como muerta. Tiene que poner ese ámbito y esa oración. Olvídese de su título, olvídese del puesto que tiene. Sea como un niño loco para Cristo. La iglesia tiene que ser dimensionada, no puede ser una religiosidad ya. Eso el Señor me lo habló claramente en este tiempo. Tiene que ser dimensionada a un nivel de apostolado, a un nivel de maestro, a un nivel de evangelista, a un nivel de pastor, pero también a un nivel de profeta. Esa es la visión que vamos a seguir. Vamos, entonces, esos 144,000 son los que estaban en la Nueva Jerusalén, que tienen que ser encontradas esas arpas para poder levantarlas. Mire solo con el título que hemos hablado. Y dice: sobre Gitit, para los hijos de Coré, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. En otras palabras,
cuán lleno de amor son tus tabernáculos. Cuán lleno de amor es cuando estamos en tu presencia. Cuán amables, amor, bondad, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán agradable es estar en la casa del Padre. Cuán agradable es estar en su tabernáculo. Cuán agradable es estar en la casa de Dios. Cuando estamos en su presencia, nos daremos cuenta que no hay nada de qué temer. No hay nada de que usted pueda sufrir desaliento. Verso 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y la palabra carne es la palabra basar en hebreo, que significa cuerpo. Entonces yo necesito este cuerpo para aplaudir, necesito este cuerpo para cantar, necesito este cuerpo para danzar, necesito ese cuerpo para caminar, necesito el cuerpo, pero no para que esté cómodo. Provoque un contentamiento para el Señor, provoque que haya una presencia de Dios. Y cuando con nuestra boca empezamos a cantarle al Señor. Verso 3 dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Aquí se está refiriendo a algo más. Dice, aún el gorrión, no solo es al gorrión. Mire qué tremendo. Vamos al Salmo 102 para entender este principio. Salmo 102, del 1 en adelante. Dice: oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en esa situación de angustia? Verso 2: no escondas de mí tu rostro en el día de mis angustias. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Es que qué tremendo es cuando uno está en una angustia, clama y Él no se apresura a escucharnos o a respondernos. Pero verso 3 dice: porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo, dice, velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Aquí tremendo. Esta palabra tejado significa estar arriba. Esta palabra tejado es la palabra gag. Hoy voy rápido, no voy a poner las traducciones en el Strong, pero ustedes búsquenla en su casa, ¿sí? ¿Verdad? Sean como el pueblo de Berea. Dice, la palabra gag significa, probablemente por reduplicación, significa techo. Por analogía, parte superior de un altar. Azotea, cubierta, techo de la casa, tejado, terrado. Viene de una raíz que significa crecimiento. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Dice que él, en su angustia, en su dolor, en su sufrimiento, que parece como el búho en el desierto, como el pelícano allá que nadie le escucha, pero él permanece en la parte superior de un techo, de una cubierta. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí en esa cubierta? En el altar de oro,
existe una cubierta, existe algo arriba. Entonces lo que este varón está haciendo, o este salmista está diciendo es: no importa la condición donde esté, no importa en qué problema voy a estar, pero de aquí no me bajo, del altar de oración no me voy a bajar, porque este proceso no es para muerte, este proceso es para crecimiento. Y a través de la oración que yo voy a tener, a través de la intercesión, a través del clamor, a través de la oración, Dios me va a escuchar, pero no me bajo de este lugar hasta que Dios no me responda. Hoy tenemos un problema. Oramos un día, y no un día, 15 minutos. Y como Dios no me contestó, me bajo del altar de oración y me olvido de Dios. El salmista lo que está diciendo es: estoy pasando por un valle, no te siento por ningún lado, siento que no me estás escuchando, pero algo sí estoy haciendo, es permanecer en el techo de la oración. No me bajo hasta que me contestes. Dice: velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado, cubierta. Volvamos al Salmo 84:3. Salmo 84:3 dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongas sus polluelos cerca de tus altares. Altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. El mismo que estaba ya en el tejado, en el techo, en la cubierta, es este mismo que pone su nido, ¿dónde? Cerca de tus altares, altar de oración. Vamos bien, no se me han perdido. Entonces, seré como un gorrión que puedo hacer mi nido en el altar de oración. ¿Dónde usted tiene su nido? ¿En Facebook? ¿En YouTube? ¿En las redes sociales? ¿O doblando rodillas todos los días? Ahí tengo que hacer mi nido. Ahí tengo que anidar en el altar de oración. Porque si yo permanezco en el altar de oración, que dice: aún en el gorrión haya casa y la golondrina nada para sí, donde ponga sus polluelos. Significa que al estar cerca del altar de oración, orando continuamente, nos dará polluelos. Y polluelos son las bendiciones que anhelamos esperar de Dios. Verso 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Te alabarán. Perpetuamente te alabarán. Usted pretende, y esto lo he repetido muchísimas veces, usted pretende estar en una eternidad cuando muera, en una eternidad ¿dónde? ¿Apartado de Dios o alejado de Dios? ¿Dónde quiere estar? Cuando usted muera y se va a una eternidad, ¿usted quiere estar con Dios o apartado de Dios? Ok, si usted quiere estar con Dios, dice que perpetuamente le adorarán. Pero aquí no podemos estar mucho tiempo adorando a Dios. ¿Por qué? Porque hay otras actividades. Vamos, pero esto no es el caso. La palabra perpetuamente viene de la palabra eternidad ad. Y esta eternidad ad significa continuamente adorando, repetidamente, continuamente adorando. Ad. Recuerde, sí, ad.
AD. Recuerde que eternidad significa poner en movimiento una rueda. Eso significa, es poner a echar a andar. Cuando Dios puso a andar las 4 ruedas eternas, son movimientos que se hacen, se mueven en todo sentido. Entonces, la palabra ad significa, perpetuamente significa continuamente, estar siempre haciendo lo mismo, repetidamente. Aquí es donde vamos. Estamos hablando que cuando decimos eternamente o en movimiento continuo o repetidamente, no podemos dejar de cantar, no podemos dejar de adorar, no podemos dejar de alabar. Porque cuando nosotros no dejamos de alabar, estamos convirtiéndonos en unos vencedores, en unos victoriosos. Es alguien que está pasando por momentos difíciles, pero aún así no deja de cantar. Es alguien que está pasando en unas tribulaciones, momentos tremendos, pero no está dejando de cantar, no está dejando de alabar, no está dejando de alabar. Por lo tanto, las arpas se encuentran en los lugares escondidos. Cuando somos perseguidos, y persecución se le puede llamar enfermedad, conflicto, dolor, angustia, tribulación. Ahí están las arpas, para que Dios dice, en medio de esa tribulación, yo te voy a hacer que cantes perpetuamente. Estas personas que pasan cantando continuamente, en la eternidad son grabados esos cantos. Por lo tanto, cuando usted llega al cielo o cuando usted se reúna con Dios, los cantos que usted dio aquí en la angustia y en la tribulación, esos cantos cantarán, esos cantos llegarán y Dios te dirá, ¿recuerdas cuando estabas en angustia? Aquí te muestro cómo me cantabas, cómo me adorabas, cómo cantabas. Pero eso nos lleva a esta tierra también, que cuando pasas un proceso, empiezas a cantar, empiezas a adorar a Dios, y entonces Dios te dice, te saco de ese proceso. Pero Dios dice, es necesario que encuentres otra arpa, te voy a llevar a otro proceso. Pero viene el canto anterior repetidamente y te dice, tú has aprendido a cantar, por lo tanto este canto ya lo sabes. Ahora coge la otra arpa y empieza a cantar nuevamente, porque hay un canto nuevo para Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y dice, y aquí es donde empiezo a predicar el mensaje de esta mañana: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Aquí de verdad, aquí empiezo a predicar. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. La palabra fuerza aquí es la palabra os. Os. Ozeta. Hay otras traducciones que lo hacen como O-Z-E. Ose. Os o ose. Y dice, la palabra os significa completo, fuerza en varias aplicaciones. Significa fuerza, seguridad, majestad, alabanza. Significa fortaleza, fortificar, fuerza, magnificencia, poder, poderío, poderoso, potencia, potente, refugio, resonante, tosquedad y vigor. Pero viene de una palabra, y como esta sí es el tema, viene de una palabra original. Viene de una palabra original. Esta es la palabra os, pero viene de una palabra original que es la 5810, que significa ser resistente, significa confirmar, significa descarado, endurecer, fortalecer,
sé fuerte, mantener, pero subraya la palabra prevalecer. Prevalecer. Ojo que estoy entrando al tema, a lo que Dios nos va a decir. Y usted se puede preguntar ahorita, pastor, pero ¿esto qué tiene que ver con la sangre que me dijo al inicio? Y dice el verso 6. Dice el verso 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Luego explico bien la fuerza os. Cuando tú tienes la fuerza, bienaventurado el hombre que tiene su fuerza os, que prevalece, que tiene fuerza, que tiene seguridad, que tiene confianza. Dice, cuando pase por el valle, eso lo convertirá en fuente. Lo que Dios dice es, en medio de tu dolor, en medio de tu angustia, en medio de tu desesperación, yo cambiaré tu lamento por gozo, tu tristeza por alegría, tu luto por vida. Amén. Entonces, eso lo voy a tener cuando tenga la fuerza os. Y dice, atravesando el valle de Baca, pónelo por fuente. Baca es lágrimas. Voy a la otra versión. Y dice, cuando la lluvia llena los estanques. En la versión Tanaj dice, cuando la lluvia llena los estanques, significa, en la versión Tanaj, que es la cercana a la Torá, dice, y también de bendición lo cubre el maestro. O sea, que cuando estoy en un valle de lágrimas, cuando tengo la fuerza os, mi lamento se convertirá en gozo. Pero también dice que mi maestro me llenará de bendición. Esto es tremendo. ¿Dónde está el maestro? El maestro está en el valle, en el sufrimiento, en la angustia. Lo que pasa que mi orgullo, mi soberbia, el no poder ver lo que Dios tiene para mí, me hace murmurar y quejarme. Pero cuando yo en medio de ese valle de lágrimas empiezo a llenar la fuente de alegría, empiezo a llenar de gozo, de alegría, y decirle, gracias por lo que me está sucediendo, gracias por lo que me está sucediendo, entonces el maestro que está en el valle llega y te dice, por cuanto has cantado, te voy a llenar de bendiciones aquí en medio del desierto. Dele palmas al Señor, alabe al Señor, motívese. Y dice, verso 7, irán de poder en poder y verán a Sión, verán a Dios en Sión. Cuando yo tengo mi arpa, canto en medio de mi valle, en medio de mis lágrimas, en medio de mi problema, entonces digo, voy de poder en poder para ver a Dios en Sión. ¿Y Sión dónde es? ¿O qué es Sión? La nueva Jerusalén. Por lo tanto, aquel cristiano que dice que es cristiano, pero que no llegó a tener un crecimiento, nunca llegará a Sión, porque murmuró, se quejó y se lamentó. Vamos, camino a Sión solo hay uno, no hay nada más, no hay nada más. Vamos y analicemos la palabra os para entender ahorita y empezar lo que Dios quiere decir. La palabra
Os significa lo que les dije: fuerza, seguridad, vigor. Y viene de su originalidad: confirmar, descarado, endurecer, fortalecer, ser fuerte, mantener y prevalecer. Prevalecer. En otras palabras, tiene algo que Dios le ayuda, que le ayudará a prevalecer en cualquier circunstancia. Tiene algo que Dios le ha entregado, que usted va a ser fuerte para no ser derribado. Tiene algo que Dios le ha entregado, que Dios ya le dio, para ser resistente, para no ser quebrado, para no ser derrotado. La fuerza os en su originalidad es ser resistente, confirmar, descarado, endurecer. Endurecer no es endurecer mi corazón, sino es que ante una turbulencia, ante un viento fuerte, voy a endurecerme para no ser derribado. ¿Vamos bien? Prevalecer en lo que aquello quiere derribarme. Vamos a algunas citas para entender bien este concepto. Salmo 28:7. Salmo 28:7. Dice: Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi fuerza, y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico alabaré. Fuerza, Salmo 46:1. Salmo 46:1 dice al músico principal, aquí está también a los valientes, ¿sí? Dice, de los hijos de Coré, Salmos sobre Alamos, dijo: Dios es nuestro amparo y fuerza, fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La fuerza la fuerza que nos hace prevalecer ante cualquier situación. Salmo 66:1. Salmo 66:1 dice al músico principal, canto, salma: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Verso 3 dice: decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder, fuerza, por la grandeza de tu fuerza, se someterán a ti tus enemigos. Vamos ya dándole sentido. Entonces la fuerza, cuando yo tengo la fuerza, la grandeza de su de su fuerza, se van a someter a ti todos tus enemigos. Ahora bien, ¿quiénes son tus enemigos? La enfermedad es un juicio de Dios, no es tu enemigo. ¿Quién es tu enfermedad? ¿Tu vecino? ¿Tu esposa? No, tu enemigo son los gigantes que tienes en tu corazón. Gigantes como chismoso, glotón, duda, soberbia, altivez, temor, son gigantes. Esos te van a someterse cuando la fuerza la tengas tú. Recuerden, este mensaje es para verme a mí, no para ver a los demás. ¿Vamos bien hasta ahí? Salmo 151. Salmo 151. Les prometo que va a llegar un tiempo en que las prédicas serán más cortas. De verdad se los digo.
Les entró el espíritu de duda. Maten a ese gigante a través de la fuerza Oz. Lo que pasa que ahorita quiero avanzar lo más que puedo. Esta enseñanza la puedo dar en 2 domingos. Pero quiero avanzar porque Cristo viene pronto. Amén. Entonces ya llegará un tiempo que ya serán más cortas, ¿sí? Espero, Dios dijo. Va. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Y aquí dice, alabadle en la magnificencia de su fuerza, de su poder Oz. Si no, pues miremosla acá. Aquí la van a leer mejor. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza. Fortaleza, su fuerza Oz. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 11. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 11. Dice, buscad a Jehová en su fuerza Oz. Buscad su rostro continuamente. Significa que la fuerza Oz, Dios la va a entregar cuando le busquemos. Pero no la va a entregar cuando no la busquemos. Porque hoy todos quieren tener algo, pero no lo buscamos. Hoy dice, quiero conocer a Dios, quiero tener multitud, quiero tener esto, quiero tener lo otro, pero no hago esfuerzo por buscarlo. Porque antepongo mis necesidades antes que la necesidad de buscar a Dios. El estar aquí es un esfuerzo. El irme 7 días en ayuno, ¿ustedes creen que es lindo? Es un refrigerio, es un gozo. La carne dice, es que voy a dejar de comer. Mire, hasta más flaquito, bajé 10 libritas, mire. ¿Por qué? Porque es necesario buscarlo a Él para poder crecer. Entonces dice, buscad a Jehová. ¿En qué estaba? 1 Corintios 16, 11, ¿verdad? En su firmamento. 1 Corintios 16, 27. Voy aquí rapidito. 1 Corintios 16, 27. Dice. Sí, 1 Crónicas 16, 27. Corintios dije, ¿verdad? Perdón. 1 Crónicas 16, 27. Dice, alabanza y magnificencia delante de Él. Poder, fuerza, Oz y alegría en su morada. ¿Dónde voy a tener la fuerza Oz? En su morada. ¿Y su morada cuál es? Su tabernáculo. ¿Y su tabernáculo cuál es? Su casa. Entonces, hoy yo pretendo tener la alabanza y la magnificencia fuera de la casa de Dios, fuera del altar de Dios, fuera de buscarlo. Las cosas no son así. Tenemos que esforzarnos para buscar a Dios. Segunda de Crónicas 6:41. Segunda de Crónicas 6:41. Dice, oh Jehová Dios, oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Tú y el arca de tu poder. El arca de tu fuerza Oz. Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu verdad. Ahora bien, ¿dónde encontramos esa fuerza Oz? En su tabernáculo. Pero dice acá, tú y el arca de tu fuerza
os. Entonces, ¿dónde está su fuerza os? En el lugar santísimo. Específicamente, ¿dónde? En el arca. Pero más que en el arca, ¿dónde? En el asiento de su misericordia. ¿Y qué hay en el asiento de misericordia? La sangre de expiación. Entonces, la fuerza os no es otra cosa que la sangre para expiar nuestros pecados. ¡Qué tremendo!, ¿no? Es la sangre de Cristo. Es la sangre que venció a Leviatán. Es la sangre por la cual se somete todo demonio. Es la sangre que se somete toda situación creada. La fuerza os es la sangre de redención. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ahora bien, entonces, en el tabernáculo, ¿dónde específicamente tenemos esa sangre os? ¿Sí? Y aquí hay dos que usted imagínese que son querubines esos que están ahí. ¿Sí? Ahora bien, su fuerza está en el arca, Este es en el asiento de su misericordia. Significa que su sangre os está en todo esto. Su asiento de misericordia. Este lugar, asiento de misericordia, una vez al año derramaba la sangre de expiación. Voy a explicar esto. Ojo con esto. La sangre de expiación para perdón de los pecados. Solo se hacía una vez al año, en el cual los pecados eran perdonados. Estamos entrando mañana en el calendario judío, es la fiesta del Rosh Hashanah. Por lo tanto, el Yom Kippur va a ser ahí como por el 14 de septiembre, el de Yom Kippur. Ahora bien, explico esto, y eso lo pueden encontrar en Levítico 16. Hay varios sacrificios que hacía el pueblo de Israel. Ojo con esto. Esto poco lo he explicado. Yo creo que nunca lo he explicado. Existían ofrendas por el pecado, ¿sí? Que esas eran sacrificadas en el altar de bronce, en el cual se convertían en cenizas y la sangre derramaba y ya sabemos todo lo que sucede. Luego existía la ofrenda del todo quemado, ¿sí? Luego existía la ofrenda de las paces. La ofrenda del pecado era para limpiar nuestros pecados. La ofrenda del holocausto era para reconciliarme con Dios. Y la ofrenda de las paces era para tener una paz con Dios. No sé si me estoy dando a entender. ¿Cuál es la diferencia entre reconciliarme con Dios y tener una paz con Dios? Yo puedo, y esto es tremendo, yo puedo perdonar a alguien que me ha ofendido, pero no amarlo y tener una paz con esa persona. Entonces solo me quedé en una parte del sacrificio. Dios quiere todo el sacrificio. Esto es tremendo. O sea, Dios quiere primeramente la sangre, te limpio de pecado. Luego la segunda sangre, tú perdonas o te reconcilias con la persona que te ofendió. En este caso, en la figura, con Dios. Pero Dios dice, hay una tercera ofrenda, que es el sacrificio de las paces.
Y esa te hará tener paz con la persona que te ofendió. O sea, el hecho no está en, ya te perdoné, pero no quiero volver a saber más de ti. No quiero que me menciones más a esa persona. Solo te quedaste con la ofrenda de reconciliarte. Pero Dios dice, yo quiero que con esa persona tú tengas una relación de paz. Amar. Porque si viene y te mencionan a esa persona que te hizo daño y tu cuerpo cambia, empiezas a temblar y empiezas a omitir ese tema, te hace falta la tercera ofrenda. Y sin esa tercera ofrenda no pasas a la sustancia del fuego, que es el poder de su fuego, los dones del fuego y la luz de su fuego. Y por lo tanto no puedes pasar a las aguas de su nombre, las aguas de muerte y las aguas de resurrección. ¿Estamos bien? Ok. Este tipo de ofrenda era totalmente diferente. Estas tres ofrendas se hacían en el altar de sacrificio. Pero la ofrenda de la expiación de los pecados o del Yom Kippur no se realizaba el sacrificio en el altar de bronce. Vamos a la palabra para que entendamos bien. Levíticos capítulo 16. Levíticos capítulo 16. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Verso 4. Se vestirá de la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá del cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Verso 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Ok, aquí viene. Antes de hacer ese sacrificio, Dios le dijo que llevara 3 ofrendas. 3 ofrendas. Y dice, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Ok. Habían 3 ofrendas. Lléveme 3 niños, por favor. Voy a poner niños, porque los niños son más santos y puros para ejemplificar lo que yo voy a hacer ahorita. Ojo con esto, porque esto les va a servir mucho. ¿Qué es lo primero que hacía? ¿Qué es lo primero que hacía? Vamos a seguir leyendo. Verso 8. Verso 8 dice, y echará suertes a Aarón sobre 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel. ¿Han escuchado esta palabra Azazel? Vamos. Ok, voy a explicar esto con los niños. Qué lindos, me trajeron nomás puros y santos. Ok. Dios le dijo a Aarón, el día de la expiación será diferente a los otros sacrificios que hacían. En el sacrificio que hacían anteriormente, el fuego de Dios descendía del cielo y quemaba toda la ofrenda. Entonces Aarón
como era un sumo sacerdote imperfecto, Dios le dijo: antes que hagas ofrenda por expiación de tu pueblo, tienes que hacer expiación por ti y por tu casa. Por lo tanto, tráeme una ofrenda. Esta ofrenda era aniquilada o degollada en los patios del tabernáculo. Esta ofrenda era para Aarón, el sacerdote. Entonces Aarón agarraba esta sangre, se purificaba, se santificaba y subía al lugar santísimo con la sangre de esta ofrenda. Y llegaba y la regaba en el altar, en el propiciatorio, y la tiraba. Luego regresaba al lugar, al patio, hacía el cambio de vestiduras, ¿sí? Le dice: te cambias de vestiduras. Y entonces viene y quedan los dos machos cabríos. Y dice: echa suerte. Esta ofrendita la vamos a poner aquí. Esta ofrendita linda la vamos a poner aquí. Ya cumplió su misión. Luego dijo: hay dos ofrendas. Echa suerte. Una será sacrificio para Jehová y otra será para Azazel. La palabra Azazel significa macho cabrío. Y es una palabra compuesta de os y alejamiento. Entonces Dios tiraba, el sacerdote tiraba suerte. Entonces vamos a hacer que este varón es el sacrificio para Jehová. Y entonces, como era el sacrificio para Jehová, era sacrificado en el mismo lugar, agarraba la sangre, y esta sangre no se untaba en el altar de bronce, no se untaba en el altar de oro, sino que iba directamente al propiciatorio. Fuerza os, la fuerza de expiación. Y el otro macho cabrío, venía el sumo sacerdote y le decía y ponía sus manos sobre el cabrío y decía: todos los pecados que el pueblo de Israel había cometido, tú los vas a cargar. Por lo tanto, este macho cabrío salía lejos al desierto. Corra. Piérdase de aquí, ya no la quiero ver aquí. Ya, se fue. Significa que eran dos ofrendas. Uno por Jehová y la otra por Azazel. Y Azazel significa chivo expiatorio, macho cabrío, que ese significa que los pecados que el pueblo había cometido los enviaba lejos al desierto, donde Dios ya no se acuerda de ellos. Y este sacrificio, la sangre, era llevada al altar o al propiciatorio del arca del pacto. ¿Vamos bien hasta ahí? Okay. Ya pueden irse, mis amores. Entonces, volvemos aquí, si me dan 10 minutos para terminar. Dice, Azazel, voy acá mejor, para que ustedes entiendan lo que hoy estoy haciendo. Azazel es una palabra compuesta de 5795 y 235. Chivo de partida, chivo expiatorio, Azazel. Es un chivo de partida, es algo que se va. Y esta es una palabra compuesta, como les decía, de alejarse, es la H235, y
la fuerza os en la sangre que era derramada. Por lo tanto, es como que ese era un solo sacrificio. Número uno, la sangre era llevada al propiciatorio y la otra sangre era llevada al desierto, a las espaldas del Padre, al mar del olvido. Por eso es que Azazel es el poder de Dios para prevalecer. ¿Sobre qué va a prevalecer Azazel? Sobre nuestras culpas, sobre nuestras ofensas, sobre nuestros pecados, sobre nuestras transgresiones. Lo que Dios dice, lo que hiciste ayer y lo veniste acá a presentar arrepentido, hay una fuerza os que prevalece sobre tu culpa. Pero viene el Leviatán que habita en los mares, en el mar del olvido, agarra tu culpa y viene y te la pone enfrente y te dice: ¿cómo es posible que estés haciendo esto si mira lo que hiciste ayer? ¿Cómo es posible que estás haciendo esto si mira lo que has hecho anteriormente? Esa es Leviatán. Pero la fuerza os me indica que eso prevalece sobre toda culpa que Satanás quiera venir a mostrarte. Cuando Dios perdona, no perdona por partes, perdona todo. Entonces, muchas veces hay culpas que no podemos dejar, pero la sangre de Cristo prevalece. ¿Te has sentido mal porque nos equivocamos? Hay buenas noticias. Está la sangre del macho cabrío, la sangre de la expiación. Mientras más vengamos a la sangre de Cristo, mientras más vengamos a ese poder, a esa sangre, a esa fuerza os, a ese poder os, más va a prevalecer el poder de Dios sobre tus enemigos, sobre mis enemigos. No importa que se levante lo que se levante, no importa que pase lo que pase, mientras yo vengo a la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, mientras más vengamos a su sangre, más a mis pies estarán mis enemigos. Más. Y el verso 16 dice, el verso 16-15 dice, y lo que les expliqué. Verso 14: tomará luego la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio, el lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo. ¿Cuál es atrás? ¿Qué está detrás del velo? El arca del pacto, el propiciatorio. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, que la esparciera sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces, esta fuerza os es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para prevalecer sobre el pecado, para prevalecer sobre el hombre viejo, prevalecer sobre la naturaleza carnal, prevalecer, está por arriba de cualquier cosa. Esa es la fuerza os. Una vez que confesamos nuestra culpa, Jesús toma nuestras culpas, las clava en la cruz del Calvario y esas culpas las lleva al mar del olvido, a las espaldas del Padre, donde el Padre ya no se acuerda del error que cometiste ayer, porque tú veniste, las confesaste. Venimos a la sangre en actitud de arrepentimiento y Dios no se acuerda más. ¿Qué dice el Salmo? Bienaventurado el que tiene la fuerza os. Bienaventurada el que cambia mi valle en montaña,
que cambia mi tristeza en alegría. Cuando tenemos la fuerza os, el poder de la sangre. ¿Y por qué hablamos hoy de Jesús? Porque Jesús cumplió todas las ofrendas, la ofrenda de las paces, la ofrenda del todo quemado, la ofrenda del pecado, la ofrenda de la expiación. Jesucristo lo cumplió todo. Es más, en el antiguo pacto, los judíos hacían el sacrificio, pero no ponían la fe en el sacrificio o en el cordero, sino que la ponían en el Mesías, en el cordero, en el Hijo de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios dice: todo es por fe, fe en el Hijo de Dios, porque todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Amén. Entonces, no significa que solo era matar el cordero, sino que había una fe, porque en su Torah, en su manual, en la Biblia que ellos manejan, saben que vendrá un Mesías que fue sacrificado, que fue crucificado en la eternidad que den, y para ellos no ha venido y ellos lo están esperando todavía. La fuerza os siempre va a prevalecer sobre tu orgullo. Siempre va a prevalecer sobre todo aquello que no viene de la santidad. Una persona que frecuenta el santuario y ama la presencia de Dios y ama estar allí, es una persona que pasando el valle de lágrimas lo cambia en una fuente. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? Pero hoy en día muchos decimos: ay, ir a la iglesia hoy, qué aburrido. Es porque no ama la presencia de Dios. Y otra cosa también es cuando venimos forzados a la iglesia. Y la otra cosa más elemental: venir a la iglesia no te convierte en un cristiano. Te conviertes en un cristiano cuando aprendes lo que en la iglesia se te dice. O, mejor dicho, lo que la palabra de Dios dice que tienes que hacer. En el valle el dragón te va a decir: ya no puedes, ya no lo vas a lograr, es imposible salir de esto. Pero tú tomas la fuerza os y dices: sí puedo, claro que puedo, claro que puedo salir de esta tribulación, claro que puedo salir de este lamento, claro que puedo salir de este problema. Dios me decía hoy en la mañana, cuando estaba orando en la madrugada: cuando te pase un problema o una situación difícil, no te preocupes de tus enemigos. Preocúpate porque en ese problema tú puedas crecer. Y tus enemigos, déjamelos a mí, que yo me encargo de ellos. Cuando estés en un problema, olvídate qué dirá, qué pensará, cómo van a actuar, qué es lo que se vendrá. Eso entrégaselo a Dios. Tú solo busca la fuerza os, su sangre, porque la sangre te hará dimensionar a seguir orando, a seguir cantando, a seguir convirtiendo mi valle de lágrimas en una fuente donde sale todo gozo y toda alegría. No te preocupes por tu enfermedad, no te preocupes por tu persecución, no te preocupes por eso. Dios se encarga de ellos cuando venimos a buscar su fuerza os, su sangre. Una vez que nosotros tengamos esas fuerzas, esas bendiciones por tener su fuerza os,
¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que espera Dios? Tú fuiste salvado, ya fuiste liberado, ya fuiste expiado todos tus pecados. Bendito Dios que corriste. Pero ahora todos pasamos por situaciones difíciles, críticas, que Dios quiere formar en nosotros. Número 1, convertir mi valle de lágrimas en alegría. Número 2, enseñarnos un canto nuevo. Y número 3, tratando de decir: yo tengo el suficiente poderoso para prevalecer sobre tus culpas y tus fallas de aquellas personas que me lograron ofender. Hoy solo queremos ser perdonados, pero no queremos perdonar. Hoy solo queremos ser amados, pero no queremos amar. Hoy solo queremos que nos den, pero no queremos dar. Hoy solo queremos para nosotros, pero no queremos dar de lo que Dios nos ha dado. Ahora que tenemos la fuerza voz en nosotros, ahora Dios espera que nosotros nos convirtamos en machos cabríos para otras personas. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Ahora bien, cuando lo que Dios quiere, tengo la fuerza voz, y entonces viene esa persona que me ha ofendido. Dios espera de nosotros que no nos quejemos, que no nos lamentemos, sino que diga: agarro tu ofensa, la echo a mis espaldas y la llevo al desierto, donde ya no me acuerdo más de lo que ayer tú me hiciste, de lo que ayer tú me dañaste, de que ayer quitaste lo que más quería, de lo que ayer tú deseabas mi muerte. ¿Sabes qué? Hoy te bendigo, porque gracias a tu ofensa aprendí a ir a la sangre os, al poder os, aprendí a la sangre del perdón, y ahora como yo la tengo, la aplico para ti y me convierto en un macho cabrío para expiar tus pecados. ¿Cómo cuesta? ¿Por qué no intentas hablar y conversar con aquella persona que te ofendió y amarla y ayudarle? Porque simplemente somos unos egoístas y no pensamos en la otra persona que no tiene el conocimiento que hoy tú tienes. Por lo tanto, habrá sobre ti esa responsabilidad, siguiendo al Cordero a donde quiera que vaya, llevando las culpas de los demás. ¿Cuántos quieren ser machos cabríos en esta mañana? ¿Cuántos quieren perdonar a quien más te ha ofendido y decir: ¿sabes qué? Ya no me acuerdo lo que me hiciste. Hoy voy a ser un chivo expiatorio para ti y te voy a bendecir todos los días y voy a tratar de ayudarte, porque hoy ya no solo quiero reconciliación, sino que quiero tener una paz contigo y tener esa relación del amor de Dios en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios alegra. Eso es lo que Dios quiere. Rapidito, Salmo 26, 29, 11, solo lo leo. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo. Y esto es prevalecer sobre las faltas de las personas y cubrirlas. Proverbios 31:10, esto es importante porque es el mensaje de la esposa. Proverbios 31:10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente
a la de las piedras preciosas. Cuando habla de ir de poder en poder, habla de mujer virtuosa. ¿Quién es la mujer virtuosa? Aquella que se convirtió en la esposa del Cordero, aquella que logró la estatura. Salmo 84 dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Quién verá a Dios en Sión? La mujer virtuosa que se convirtió en un macho cabrío para quienes le señalaban. La mujer virtuosa que anhelaba estar en su tabernáculo. La mujer virtuosa que anhelaba su presencia. La mujer virtuosa que en medio del desierto aprendió a cantar. La mujer virtuosa que aprendió a tener la fuerza os. Aprender a tener. Verso 17 dice: ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ciñir es ceñir la voluntad. Verso 25 dice: fuerza y honor son sus vestiduras. Fuerza y honor son sus vestiduras. ¿Qué son? ¿Es la fuerza? Os. Siempre será una ofrenda expiatoria. Esa es su vestidura. Esa será su vestidura. Y se ríe de lo porvenir. Cuando tú tienes la fuerza os, cuando tú tienes esa fuerza del perdón, te vas a reír de aquellos que te persiguen. Te vas a reír cuando estabas allá en el desierto. ¿Por qué? Porque esa es tu vestidura hoy. La fuerza os. La fuerza os. Y termino con este versículo para adorar. Salmo 8. Dice al músico principal sobre Gittit: Salmo de David, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Cierro con esto. ¿De quién es la fortaleza? Bájale. ¿De quién es la fortaleza? De la boca de los niños y de los que maman fundaste su fuerza os. Lo que dice es: los niños jamás se olvidan, jamás se recuerdan de que ayer tú lo dañaste. Los niños todos los días es una nueva alegría, sin importar que ayer tú le fallaste. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos tiene la fuerza os. Convirtámonos como niños, para que en él se fundamente la fortaleza. Ponte en pie y oramos. Es mi refugio estar en tu casa. Si vamos a ser machos cabríos para los demás, primero tenemos que ser como niños para prevalecer sobre las faltas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Ahí donde está, cena del Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y vamos a decirle al Señor que esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, que esa sangre que Él derramó es una fuerza os que nos ayuda
ayuda a perdonar nuestras faltas. ¿Sabe lo que hace esa sangre? Esa fuerza os. Esa fuerza os lo que hace es cubre aquella ley quebrada. Cubre aquella soberbia que no respetaste la autoridad. Y cubre aquel maná que despreciaste. Por eso dice macho cabrío. Y la palabra cabrío dice que el pelo de las cabras la utilizaban para tejer y unir. Lo que estaba roto lo volvía a unir la sangre de Cristo. Ahí donde estás, vamos a hacer la cena del Señor y vamos a recordar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vamos a recordar ese sacrificio. Vamos a recordar ese sacrificio. Anhelo, deseo, Ahí donde estás, me muero ahí donde estás. por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, hoy muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer Ahí cierra tus toda ojos. mi vida. Y hoy, con conocimiento de la sangre que hace, vamos a tomar esa sangre. Por lo tanto, vamos a arrepentirnos primeramente de todas aquellas faltas, recordando también que la sangre que hoy vas a tomar no es para limpiar nuestras faltas, sino para recordar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Para recordar lo que Jesús hizo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y mira ese sacrificio que tú hiciste, que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Mira esa sangre. Ahí está la fuerza os. Ahí está la fuerza de redención. Ahí está la fuerza que tus pecados fueron a las espaldas del Padre. Dice su palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tome el pan. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria mía. Toma la sangre con toda reverencia. Así pues, todas las veces que comiereis este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cierra tus ojos que voy a orar por ti. Poder en la sangre. Padre, en el nombre de Jesucristo, Por amor. bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo este remanente, Señor, Que Él derramó. que tú has llamado en esta mañana para poder conocer Poder en la sangre. el poder de la fuerza, oh Señor. Que fluyó Que Dios no te por señala, amor. Dios no te culpa, Hay poder Dios no te en la juzga, sangre. que Dios derramó. perdona tu pecado y que lo llevó al mar del olvido. Por lo tanto, Dios te dice en esta noche, en esta mediodía, en medio de ese valle, aprende a cantar, porque cuando tú cantes, el Maestro te llenará de bendición, porque el Maestro te llenará, y bienaventurado serás todos los días de tu vida. Dale gracias a Dios por ese sacrificio, por ese esfuerzo que Él derramó en la cruz del Calvario, convirtiéndose en un chivo expiatorio, llevando nuestros pecados a las espaldas del Padre y dándote la fuerza que tú necesitas para prevalecer ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad, ante cualquier problema. Pero también Dios te dice en esta mañana, para que tú te conviertas en un chivo expiatorio para aquellos que te han ofendido, para aquellos que han vertido estímulos y tú te has ofendido, porque eso era solo un propósito de Dios para hacerte crecer y que hagas nido en el altar de oración, para que puedas adorar y para que puedas levantar el nombre del Señor todos los días de tu vida y puedas reconocer que no hay otro Dios más que mi Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, iglesia, y recuerda, en ti está la fuerza os para prevalecer ante cada situación. Haz tuya esa fuerza y tú la vas a tener